Constantino el Grande. Los 10 datos más fascinantes sobre el primer emperador romano cristiano. Explora con nosotros cómo Constantino el Grande redefinió un imperio y elevó el cristianismo a nuevas alturas. Desde batallas decisivas hasta edictos transformadores, descubre los 10 hitos que forjaron su inolvidable legado. Descubre más en este intrigante recuento. Número 10. Legado duradero. En los anales de la historia, la figura de Constantino el Grande se yergue como un faro de transformación profunda, tanto para el vasto imperio romano como para el cristianismo naciente. Tras su muerte en el año 337, después de Cristo, su legado no terminó con el declive de su aliento mortal. Más bien, comenzó a florecer y a extenderse a lo largo de los siglos. Constantino, con astucia y visión, había reconfigurado las estructuras de poder y espiritualidad de su tiempo, estableciendo un nuevo orden que enraizaba la fe cristiana en el corazón del poder político. Su decisión de fundar Constantinopla como una nueva capital, una segunda Roma, no solo reflejaba su grandeza imperial, sino que también preparaba el escenario para que el cristianismo se convirtiera en la fuerza rectora en la política y la sociedad de Occidente. El legado de Constantino se extendió más allá de las fronteras imperiales y del tiempo mismo. Fue venerado como santo en varias tradiciones cristianas, especialmente en la Iglesia Ortodoxa, donde es conocido como igual a los apóstoles. Esta veneración resalta el profundo impacto de sus políticas religiosas, que no solo cambiaron el panorama religioso de su imperio, sino que también definieron el curso del cristianismo en los milenios venideros. Así, la figura de Constantino se convierte en un eslabón crítico entre el mundo antiguo y el medieval, un puente entre dos eras, cuya visión y decisiones siguen resonando en la forma en que concebimos y practicamos la fe hasta nuestros días. Número 9. El bautismo antes de su muerte. A medida que Constantino el Grande envejecía y reflexionaba sobre su vasto imperio y su profunda fe, un asunto pendiente pesaba en su espíritu: el sacramento del bautismo. A lo largo de su vida, Constantino había sido el arquitecto de la integración del cristianismo en las estructuras del poder imperial, promoviendo su práctica libre y erigiendo grandes basílicas. Sin embargo, personalmente, había pospuesto su bautismo, una práctica no inusual en aquel tiempo, donde muchos creían que el bautismo lavaba todos los pecados, y por ello, optaban por recibirlo en su lecho de muerte para asegurar la pureza espiritual al entrar en la vida eterna. En la primavera del año 337, después de Cristo, sintiéndose cercano a su final, Constantino se retiró a la ciudad de Nicomedia, un lugar que había marcado importantes momentos de su carrera y vida. Allí, rodeado de asesores y clérigos, Constantino solicitó finalmente ser bautizado en las aguas del rito cristiano. Fue Eusebio de Nicomedia, un obispo con quien había tenido largas relaciones eclesiásticas, quien administró el sacramento. Este acto no solo consolidó su fe personal ante sus súbditos y ante Dios, sino que también reafirmó el compromiso irrevocable del imperio con el cristianismo, asegurando que la religión que había elevado a la prominencia continuaría moldeando el destino del imperio romano. Este momento no solo marcó la redención espiritual de Constantino, sino que también simbolizó la culminación de una era en la que el cristianismo pasó de ser una secta perseguida a la religión dominante, cimentando así el legado de Constantino como un puente entre dos eras y dos fe. Número 8. Reformas legales y sociales. Durante su reinado, Constantino el Grande no solo transformó el panorama religioso del Imperio Romano, sino que también implementó una serie de reformas legales y sociales profundamente influenciadas por sus creencias cristianas. Estas reformas reflejaban un intento por alinear las leyes y prácticas del imperio con los principios éticos del cristianismo, marcando un notable contraste con algunas de las normas más severas de sus predecesores. Entre las medidas más significativas se encontraba la prohibición de la crucifixión, una forma de ejecución dolorosa y humillante, reemplazándola con métodos más humanos. Además, introdujo leyes que favorecían la manumisión de esclavos, facilitando así su liberación, y estableció el domingo como día de descanso oficial,
en honor al día cristiano de adoración y descanso, lo que reflejaba su deseo de infundir valores cristianos en la vida cotidiana del pueblo. Estas políticas no solo buscaban mejorar el bienestar de los ciudadanos del imperio, sino que también tenían como objetivo fortalecer la estructura social y moral de un imperio en constante cambio. Por ejemplo, Constantino también intervino en la administración de la justicia, promoviendo leyes que prohibían la tortura de testigos y condenados, una práctica común en aquel tiempo para extraer confesiones. Su legislación en favor de los huérfanos y viudas, además de otras disposiciones para proteger a los desfavorecidos, eran manifestaciones de un gobierno que empezaba a tomar en serio el mandato cristiano de cuidar a los menos entre nosotros. A través de estas reformas, Constantino no solo dejó un legado de justicia y humanidad, sino que también sentó las bases para que el cristianismo se tejiera profundamente en el tejido de la gobernanza y la ética imperial romana. Número 7. Políticas de construcción de iglesias. En el fervor de su conversión y consolidación del cristianismo como la fe del imperio, Constantino el Grande emprendió una ambiciosa política de construcción de iglesias que no tenía precedentes en la historia romana. Estas construcciones no eran meras estructuras, eran monumentos de fe y poder, diseñados para reflejar la gloria del cristianismo y su integración en la vida del imperio. Entre sus proyectos más emblemáticos se encuentra la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, erigida sobre lo que se creía era el sitio de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Este acto no solo fue un gesto de devoción personal, sino una poderosa declaración política que marcaba los lugares sagrados del cristianismo con el sello imperial. Del mismo modo, la original Basílica de San Pedro en Roma se construyó bajo su mandato, simbolizando la conexión entre la Iglesia y el Estado y consolidando Roma como un centro vital del cristianismo. Además de estos magníficos templos, Constantino también ordenó la construcción de numerosas otras iglesias en importantes centros urbanos y sitios de peregrinación por todo el imperio, desde África del Norte hasta Grecia. Estas iglesias no solo servían como lugares de culto y reunión para la creciente comunidad cristiana, sino también como símbolos visibles de la transformación del paisaje religioso y cultural del Imperio Romano. Las políticas de construcción de iglesias de Constantino también facilitaron la centralización y organización de la Iglesia, ayudando a estabilizar y estructurar la práctica del cristianismo, además de promover un sentido de unidad y propósito común entre sus seguidores. Así, a través de piedra y mármol, Constantino legó al mundo una infraestructura que no solo albergaría a los fieles, sino que perpetuaría su visión de un imperio bajo la guía del cristianismo. Número 6. La victoria en la batalla del Puente Milvio. La batalla del Puente Milvio, librada el 28 de octubre del año 312, después de Cristo, no fue solo una confrontación militar entre Constantino y Maxencio, sino que también marcó un punto de inflexión decisivo tanto para el futuro de Roma como para el cristianismo. Según relatos históricos y tradiciones cristianas, en la víspera de la batalla, Constantino experimentó una visión trascendental. En el cielo, justo después del mediodía, vio un brillante crismón, el símbolo cristiano compuesto por las primeras dos letras del nombre de Cristo en griego, acompañado de las palabras «Inox signo vinces», con este signo vencerás. Motivado por esta visión, Constantino mandó pintar el símbolo en los escudos de sus soldados. Al día siguiente, sus tropas lograron una victoria aplastante sobre las fuerzas de Maxencio, quien encontró la muerte en el río Tíber durante la retirada. Este triunfo no solo aseguró la posición de Constantino como el gobernante indiscutido del Imperio Romano Occidental, sino que también consolidó su fe en el poder protector del Dios cristiano. La victoria en la batalla del Puente Milvio tuvo repercusiones profundas y duraderas. Para Constantino, esta no fue solo una confirmación militar, sino una señal divina que lo impulsó a adoptar y promover el cristianismo dentro del imperio. En reconocimiento a su deuda con la ayuda celestial, Constantino se convirtió en un patrocinador del cristianismo, cambiando radicalmente su estatus dentro del imperio. De una religión perseguida, pasó a ser una favorecida por el Estado, comenzando con el Edicto de Milán en 313, después de Cristo,
que proclamaba la tolerancia religiosa y daba al cristianismo una libertad sin precedentes. Esta batalla no solo cambió el curso de la historia religiosa y política de Occidente, sino que también estableció a Constantino como un líder emblemático cuyo legado sería definido tanto por su poder imperial como por su profundo impacto en la expansión y establecimiento del cristianismo. Número 5. Cambios en la numismática y los símbolos imperiales. Con la consolidación de su poder y la profundización de su fe cristiana tras la victoria en la batalla del Puente Milvio, Constantino el Grande inició una transformación significativa en la numismática y los símbolos imperiales del Imperio Romano. Esta reforma simbólica se manifestó en la acuñación de monedas que, por primera vez en la historia romana, incorporaron explícitamente elementos cristianos. Antes de Constantino, los emperadores romanos frecuentemente se representaban en las monedas con atributos divinos paganos, como la corona de rayos de sol Invictus. Sin embargo, Constantino rompió con esta tradición al introducir el crismón en las monedas, un símbolo compuesto por las letras griegas chi, x, y rho, p, las primeras dos letras de Cristo. Esta inclusión no solo reflejaba la conversión personal del emperador al cristianismo, sino que también servía como un poderoso mensaje visual de la nueva dirección religiosa del imperio. Además de las monedas, Constantino también incorporó símbolos cristianos en otros elementos del aparato estatal, incluyendo estandartes militares y la vestimenta imperial. El famoso estandarte conocido como el labarum, que fue llevado antes de su ejército en la batalla, incluía el crismón adornado con joyas sobre un fondo púrpura, simbolizando la majestad imperial y la protección divina. Esta adopción de simbología cristiana en contextos estatales y militares no solo consolidaba la posición del cristianismo dentro del imperio, sino que también reforzaba la percepción de Constantino como un emperador elegido por Dios. Esta fusión de lo político y lo sagrado marcó un cambio paradigmático en la ideología imperial romana, estableciendo un precedente para los futuros gobernantes y acelerando la cristianización de la sociedad romana. Número 4. El primer concilio de Nicea. En el año 325, después de Cristo, Constantino el Grande convocó el primer concilio de Nicea, un evento que se revelaría como uno de los más trascendentales en la historia del cristianismo. Este concilio, el primero de su tipo en ser organizado bajo el auspicio de un emperador romano, se realizó en la ciudad de Nicea, en la actual Turquía. El motivo principal para convocar a este concilio fue resolver las crecientes disputas teológicas que amenazaban la unidad del cristianismo, especialmente la controversia provocada por las enseñanzas de Arrio, un presbítero de Alejandría, que negaba la divinidad de Cristo. Esta disputa no solo planteaba un problema teológico, sino que también ponía en riesgo la estabilidad social y política del imperio, que Constantino estaba decidido a unificar bajo su gobierno. El concilio reunió a obispos de todo el imperio, quienes debatieron y finalmente condenaron el arrianismo como herejía, afirmando la creencia en Cristo como consustancial al Padre, una doctrina que se plasmó en el Credo de Nicea. El impacto del primer concilio de Nicea fue profundo y duradero. No solo proporcionó una definición clara y autorizada de la ortodoxia cristiana, sino que también estableció el precedente de que el emperador podía, y de hecho debería, desempeñar un papel activo en las cuestiones religiosas del imperio. Constantino, mediante este concilio, no solo buscó promover la unidad religiosa, sino también consolidar su control sobre un imperio diverso y a menudo fracturado. El Credo de Nicea, formulado durante el concilio, se convertiría en una piedra angular de la fe cristiana, recitado en las liturgias a lo largo de los siglos. Además, el concilio también estableció cánones que regirían la administración de la Iglesia, abordando desde la jerarquía eclesiástica hasta la conducta del clero, reforzando así la estructura y gobernanza de la Iglesia a medida que se expandía y evolucionaba en un imperio en constante cambio. Número 3. Fundación de Constantinopla. En el año 330, después de Cristo, Constantino el Grande llevó a cabo un acto de trascendental importancia que cambiaría el curso de la historia: la fundación de Constantinopla.
Escogiendo la antigua ciudad de Bizancio como sitio para su nueva capital, Constantino la transformó en un espléndido centro de poder, cultura y cristianismo, reconfigurando así el mapa geopolítico del Imperio Romano. La ubicación estratégica de Constantinopla, en el cruce de Europa y Asia, junto al vital estrecho del Bósforo, no solo aseguraba ventajas militares y económicas, sino que también establecía un nexo perfecto entre el este y el oeste. La nueva capital fue concebida como una nueva Roma, un reflejo de la grandeza del imperio pero imbuida con el espíritu del cristianismo emergente. Constantino dotó a la ciudad de majestuosos edificios públicos, amplias avenidas y monumentos, incluidas iglesias cristianas que destacaban su compromiso con la fe que había adoptado y promovido activamente como emperador. La fundación de Constantinopla simbolizó un giro hacia una era de estabilidad y renovación cultural en el imperio. A través de esta nueva capital, Constantino no solo proporcionó un fuerte contrapunto al creciente poder de Roma, sino que también creó un centro duradero para el cristianismo, que con el tiempo se convertiría en el corazón del imperio bizantino. Este acto de fundación no fue simplemente un cambio de residencia imperial, sino un profundo realineamiento de la identidad cultural y religiosa del imperio. Constantinopla perduró como un baluarte de poder imperial y fe cristiana, sobreviviendo a la caída del Imperio Romano de Occidente y manteniéndose como capital del Imperio Bizantino durante más de un milenio. La visión de Constantino aseguró que su legado y su ciudad, la ciudad de Constantino, continuaran influyendo en los acontecimientos europeos y asiáticos mucho después de su muerte, sirviendo como un faro de poder imperial y fe cristiana hasta 1453. Número 2. Edicto de Milán. En el año 313, después de Cristo, el panorama religioso del Imperio Romano experimentó una transformación monumental con la promulgación del Edicto de Milán. Este edicto, fruto de la colaboración entre Constantino el Grande y Licinio, emperador del Este, marcó un hito histórico al proclamar la tolerancia religiosa en todo el imperio. Antes de este decreto, los cristianos habían sido objeto de severas persecuciones, sufriendo a menudo el martirio y la represión por su fe. Sin embargo, el Edicto de Milán no solo garantizaba la libertad para practicar el cristianismo, sino que también permitía a todas las religiones la libertad de adorar según sus propias creencias, estableciendo un precedente de libertad religiosa que buscaba promover la paz y la unidad dentro del diverso imperio. Este edicto significaba que el cristianismo podía ser practicado abiertamente y sin temor a represalias, facilitando así su expansión y aceptación en la sociedad romana. El impacto del Edicto de Milán fue profundo y duradero. Al eliminar las sanciones por prácticas religiosas y devolver las propiedades confiscadas a las comunidades cristianas, el edicto no solo reparaba agravios pasados, sino que también sentaba las bases para un nuevo orden social en el que la fe cristiana podría florecer abiertamente. Esta legislación favoreció el crecimiento y organización de la Iglesia cristiana, permitiendo que se convirtiera en una institución central en la vida del imperio. Con el tiempo, esta política de tolerancia ayudó a cimentar el papel del cristianismo como una fuerza dominante en el Occidente medieval, influyendo en todos los aspectos de la vida, desde la política y la educación hasta el arte y la ley. El Edicto de Milán no fue solo un documento legal, fue un decreto que transformó el tejido cultural y espiritual del Imperio Romano, marcando el inicio de una nueva era en la que la religión ya no sería causa de división, sino un puente hacia la unidad y la paz imperial. Número 1. La visión del Inox Signo Vinces. En la víspera de una batalla decisiva que cambiaría el curso de la historia, Constantino el Grande, emperador del Imperio Romano, se encontró inmerso en un momento de profunda introspección y duda. Era el año 312, después de Cristo, y mientras sus ejércitos se preparaban para enfrentar a Maxencio en la batalla del Puente Milvio, cerca de Roma, Constantino buscaba una señal que pudiera asegurarle el éxito y la legitimidad de su reclamo al trono. Según relatan las crónicas de la época, fue entonces cuando el cielo se abrió ante él, revelando una cruz luminosa acompañada de las palabras Inox Signo Vinces, con este signo vencerás. Interpretando esto como un mensaje divino,
Constantino adoptó el símbolo cristiano del crismón, las superpuestas letras griegas chi, x, y rho, p, las primeras dos letras de Cristo, y lo mandó pintar en los escudos de sus soldados. Armado con este nuevo emblema de fe, entró en batalla, convencido de que estaba destinado a vencer bajo la protección y guía divina. La victoria de Constantino sobre Maxencio no solo solidificó su control sobre el Imperio Romano Occidental, sino que también marcó el inicio de una nueva era de aceptación y expansión del cristianismo. Inspirado por su visión y triunfo en el Puente Milvio, Constantino se convirtió en un ferviente defensor del cristianismo, implementando políticas que favorecían su práctica y expandían su influencia a lo largo y ancho del imperio. Este evento no solo consolidó la posición de Constantino como emperador, sino que también transformó el crismón en un poderoso símbolo de unidad y protección divina, que resonaría a lo largo de los siglos en la iconografía y la espiritualidad cristiana. La visión y la victoria de Constantino se convirtieron en un punto de inflexión, no solo para su reinado sino para toda la historia occidental, estableciendo un precedente donde la religión y el poder político se entrelazaban de manera indisoluble.